Era un viernes por la tarde, y Alex estaba en su apartamento, preparando una cena sencilla. La idea de invitar a Noah había estado rondando en su cabeza durante días. No era nada fuera de lo común, un amigo, una comida tranquila, un par de copas de vino. Pero desde hacía un tiempo, algo entre ellos había cambiado. Había momentos en que sus conversaciones se sentían más intensas, sus miradas más largas. Alex había comenzado a notar esos pequeños gestos, esas señales que indicaban que tal vez lo que existía entre ellos no era solo una amistad. Alex nunca había sido alguien que se dejara llevar fácilmente, siempre había sido cauteloso con sus sentimientos, especialmente cuando se trataba de las relaciones. Aún así, con Noah era diferente. Algo en la forma en que se hablaban, como se entendían incluso sin decir muchas palabras, lo hacía cuestionarse si podía seguir ignorando lo que sentía. El solo pensar en invitarlo a cenar lo ponía nervioso, pero al mismo tiempo, sentía que era un paso necesario para aclarar las cosas, para ver qué realmente había entre ellos. Cuando la puerta sonó, Alex respiró hondo antes de abrir. Ahí estaba Noah, con una sonrisa relajada, llevando una botella de vino como cortesía. «Hola, ¿cómo estás?», dijo Noah con su tono suave y amigable, como siempre. Alex, sin poder evitar sonreír, lo invitó a pasar. La noche comenzó de manera sencilla. Alex había preparado pasta, su receta favorita, y comenzaron a hablar de todo lo que solían conversar cuando se encontraban, pero había algo en el aire que lo hacía distinto. Mientras compartían la comida, las conversaciones sobre el trabajo, la vida y sus intereses parecían más profundas de lo habitual. Alex notó cómo Noah lo miraba con más atención, como si cada palabra que decía tuviera más peso del que realmente tenía. Y Noah, siempre tan fácil de hablar, también parecía más callado en ciertos momentos, como si pensara más antes de decir algo. La cena pasó rápidamente, y después de recoger los platos, se sentaron en el sofá con el vino. La tensión era palpable, pero no incómoda. Cada uno tomaba un sorbo de vino, y se intercambiaban miradas, pequeñas sonrisas, como si ambos supieran que el ambiente estaba cargado de algo más, algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Noah rompió el silencio primero, de una manera que sorprendió a Alex. «¿Te has dado cuenta de lo mucho que ha cambiado todo esto entre nosotros?», dijo, su voz suave pero firme. Alex, al escuchar sus palabras, sintió como su corazón aceleraba. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo era posible que de un momento a otro, todo se sintiera tan diferente? La relación que tenían, que siempre había sido amistosa, ahora parecía estar al borde de algo más. Alex no sabía qué decir. La inseguridad empezó a invadirlo. No estaba preparado para esta conversación. No estaba seguro de cómo responder. «¿A qué te refieres?», logró decir, pero sus palabras sonaron vacías. «Espera un minuto, si te está gustando esta historia, asegúrate de suscribirte, darle like y», volviendo a la historia, como si él mismo no estuviera completamente convencido de lo que sentía. Noah lo miró a los ojos, y por un momento, el aire se cargó de algo eléctrico. «Creo que sabes a lo que me refiero», respondió Noah, su mirada fija en Alex, como si esperara que él diera el siguiente paso. Alex sintió como su mente daba vueltas. Había algo tan claro en las palabras de Noah, algo tan evidente, que por un momento, Alex dejó de pensar. Se acercaron lentamente, sin decir una palabra más, hasta que sus labios se encontraron en un beso suave, lleno de esa tensión acumulada que habían ignorado durante tanto tiempo. Fue un beso tímido al principio, como si ambos temieran lo que pudiera suceder si cruzaban esa línea. Pero pronto se volvió más intenso, más lleno de todo lo que no se habían atrevido a decir antes. El mundo que los rodeaba desapareció por completo, y en ese momento, solo existían ellos dos. Cuando se separaron, ambos se quedaron en silencio, mirando el uno al otro. No había necesidad de palabras, porque ambos sabían lo que había pasado. Pero también sabían que las cosas ya no serían las mismas. La noche había cambiado todo, y lo que hasta hacía poco parecía un simple encuentro entre amigos ahora era algo más complicado. Alex se quedó en el sofá, sintiendo una mezcla de emociones, felicidad, confusión, miedo. No sabía qué hacer con lo que acababa de suceder, ni cómo manejar lo que eso significaba para su amistad con Noah. ¿Y ahora qué?, pensó. Sin embargo, por alguna razón, se dio cuenta de que ya no quería retroceder. Quería ver a dónde los llevaría este nuevo camino, aunque sabía que podría ser peligroso.
El tiempo parecía detenerse por un momento, y aunque Alex no lo sabía, esa cena había marcado el inicio de algo mucho más grande. La semana siguiente después de la cena, Alex no pudo dejar de pensar en lo que había sucedido. Cada vez que Noah lo llamaba o le mandaba un mensaje, algo dentro de él se aceleraba. A veces, se encontraba mirando su teléfono durante minutos, buscando las palabras correctas para responder, pero nunca encontraba algo que pudiera expresar lo que realmente sentía. El beso lo había dejado confundido, pero también excitado. El miedo de lo que eso significaba lo mantenía alerta, pero no podía negar que algo en su interior le pedía más. No parecía actuar con normalidad, o al menos lo intentaba. Aunque sus interacciones seguían siendo amistosas, había una capa de tensión entre ellos que ninguno de los dos podía ignorar. Las pequeñas miradas, los gestos sutiles, el roce ocasional de las manos, todo parecía cargar de electricidad incluso los momentos más sencillos. Ninguno de los dos se atrevía a mencionarlo, pero sabían que ya no podían seguir adelante como antes. Algo había cambiado. Una tarde, Noah le propuso a Alex salir a caminar por el parque, como solían hacer. Parecía una de esas salidas informales, pero el aire entre ellos estaba distinto. La caminata, que normalmente sería una oportunidad para conversar sin preocupaciones, se sentía más tensa. Ambos intentaban mantenerse ocupados con temas triviales, pero a la vez, no podían dejar de lanzarse miradas furtivas, esas que claramente indicaban que había algo más. Las palabras no eran necesarias, las acciones lo decían todo. Después de un rato de caminar en silencio, Noah finalmente se detuvo y miró a Alex, su expresión seria, casi pensativa. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si tomáramos esto más en serio? Preguntó, rompiendo el silencio de manera que hizo que el corazón de Alex latiera más rápido. Las palabras colgaron en el aire, pesadas. Alex, sorprendido, no sabía cómo responder. El pensamiento le cruzó la mente más de una vez, pero escuchar a Noah decirlo en voz alta lo descolocó. Se quedó en silencio, mirando al frente, buscando algo que decir, pero no encontraba las palabras correctas. Algo dentro de él le decía que debía ser honesto, pero otra parte temía lo que podría perder. No sé qué decir, respondió finalmente, su voz apenas un susurro. No quiero hacer que esto sea complicado. Nunca lo he buscado, pero no puedo ignorar lo que siento. Noah lo miró fijamente, como si estuviera esperando que dijera algo más. Pero Alex, al ver la expresión seria de Noah, se dio cuenta de que tal vez él también estaba pensando lo mismo. Sin embargo, los miedos seguían ahí, el temor de lo que podría significar para su amistad, las dudas sobre lo que ambos querían realmente. Quizás solo necesitamos tiempo para ver si esto tiene sentido, dijo Noah, rompiendo la tensión, aunque su tono era más suave, como si aún no estuviera seguro de cómo manejarlo. Alex asintió, aunque sabía que eso no cambiaría lo que ya había sucedido entre ellos. La cercanía, el beso, las conversaciones que ya no podían ser las mismas, nada volvería a ser como antes. Después de un rato de caminar, Noah volvió a tomar su mano, sin decir palabra alguna. El simple gesto fue suficiente. Alex no dijo nada, pero sentía que, de alguna manera, ambos sabían que las cosas estaban cambiando, y que no había vuelta atrás. La mañana siguiente llegó con la misma mezcla de emociones que Alex había estado sintiendo durante días. Se despertó con un nudo en el estómago, la sensación de que algo importante había sucedido, pero no estaba seguro de cómo manejarlo. Aunque la caminata había sido un alivio en muchos sentidos, también le había dejado claro que las cosas entre él y Noah ya no podían seguir como antes. Decidió que lo mejor sería no pensar en ello por un momento. Se levantó, preparó café y trató de concentrarse en las cosas cotidianas del día. Pero cada vez que veía su teléfono, el mensaje de Noah o el recuerdo de sus miradas lo invadían, dejándolo en un estado de alerta constante. Se sentía dividido. Por un lado, quería continuar como si nada hubiera cambiado, por otro, había una necesidad de explorar lo que había comenzado entre ellos. Cuando Noah le mandó un mensaje más tarde, invitándolo a almorzar, Alex no pudo evitar sentirse nervioso. Decidió ir, aunque con la sensación de que algo inevitable estaba a punto de suceder. No sabía si quería hablar de lo sucedido o seguir evitando el tema, pero sabía que ya no podía seguir ignorándolo. Cuando se encontraron, hubo un pequeño silencio incómodo al principio. No parecía estar tan consciente de la situación como Alex.
Ninguno de los dos quería dar el primer paso hacia una conversación profunda, pero era evidente que todo había cambiado. Se sentaron en una mesa pequeña en el café, y después de un par de minutos, Noah rompió el hielo. No quiero que esto se vuelva raro, dijo Noah, mirando a Alex con seriedad. Lo que pasó, no me arrepiento, pero sé que puede complicar las cosas. Si no quieres seguir adelante, lo entiendo. Alex se quedó en silencio, observando el rostro de Noah. Algo en la sinceridad de sus palabras lo tocó profundamente. No estaba acostumbrado a esta clase de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo, lo hizo sentir que tal vez Noah también estaba tan asustado como él. Yo tampoco me arrepiento, respondió Alex, y por fin se permitió decir lo que había estado guardando. Solo no quiero que esto termine mal. Quiero que sea lo que sea, pero, no quiero perderte. Noah lo miró, sus ojos reflejando una mezcla de preocupación y esperanza. Luego, sonrió levemente. Lo último que quiero es perderte, Alex. Pero necesitamos ser claros. Esto no es solo algo pasajero. Es real, y si decidimos seguir, tenemos que estar preparados para lo que eso implica. No solo entre nosotros, sino con todo lo que nos rodea. Las palabras de Noah hicieron que Alex se sintiera aún más confuso, pero también sabía que Noah tenía razón. No podían seguir ignorando lo que sentían, pero también necesitaban ser honestos sobre lo que esto significaba, tanto para ellos como para el mundo en el que vivían. No quiero complicarlo, dijo Alex finalmente, mirando a Noah a los ojos. Pero no puedo seguir sin saber qué significa esto para nosotros. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio diferente. No estaba lleno de dudas, sino de una clara aceptación. Ambos sabían que estaban a punto de cruzar una línea que no podían deshacer. Y aunque el miedo seguía allí, también no estaba la certeza de que lo que había entre ellos era algo real, algo que no querían dejar ir. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional para Alex. Aunque había decidido seguir adelante con Noah, el miedo y la confusión seguían persiguiéndolo. Cada vez que pasaba tiempo con Noah, sentía la misma emoción que lo había impulsado a dar el primer paso, pero al mismo tiempo, los miedos comenzaban a acumularse. No podía evitar pensar en las consecuencias de su relación con Noah, especialmente cuando se trataba de su carrera. En su mundo profesional, donde la percepción no era todo lo que estaba ocurriendo entre él y Noah podría poner en riesgo lo que había logrado hasta ahora. El estrés se acumulaba, y las preguntas de si estaba dispuesto a arriesgar su carrera por algo tan incierto lo atormentaban. En su mente, las voces de su mentor, Víctor, resonaban fuertemente. Víctor siempre había sido una figura de autoridad en su vida profesional, un hombre que había sido clave en su desarrollo. Pero Víctor también era conocido por su visión conservadora sobre los temas personales, especialmente cuando se trataba de relaciones que pudieran percibirse como poco convencionales. Alex había aprendido mucho de él, pero también sentía que Víctor no entendía del todo sus luchas internas. El mentor había logrado mantenerse en su lugar, siempre serio y profesional, mientras que Alex se debatía entre ser fiel a sí mismo y cumplir con las expectativas del entorno en el que vivía. Algo de la franqueza de Víctor le preocupaba, sabía que, si alguna vez se enteraba de su relación con Noah, no podría ocultarlo, y eso podría significar el fin de su carrera. Una tarde, durante una reunión con el equipo, Víctor lo llamó a su oficina. El tono era serio, y Alex no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Mientras caminaba hacia la oficina de su mentor, pensó en todas las veces que había estado a su lado, confiando en sus consejos. Pero esta vez, el peso de la conversación no era sobre proyectos o tareas, algo en el aire le decía que Víctor sabía que algo estaba cambiando. Cuando Alex entró, Víctor lo saludó con su habitual seriedad, pero algo en su rostro reflejaba una preocupación que no pasaba desapercibida. Después de unos segundos de silencio, Víctor comenzó a hablar. Alex, he notado que algo ha cambiado en ti últimamente. Te veo más distraído, más distante. No me malinterpretes, pero eres un hombre brillante, y no quiero que nada, ni siquiera tus relaciones personales, interfiera con tu futuro aquí. Alex sintió un frío en su interior al escuchar las palabras de su mentor. El miedo y la incomodidad crecieron dentro de él, pero intentó mantenerse firme. Estoy bien, Víctor. Solo estoy manejando algunas cosas personales, eso es todo. Víctor lo observó con atención, como si intentara descifrar más allá de las palabras de Alex.
Lo que pasa en tu vida personal puede afectarte aquí, y lo sé por experiencia. He tenido mis propias luchas, y a veces, lo que no resolvemos internamente se refleja en nuestro trabajo. No quiero que tomes decisiones que puedan costarte más de lo que imaginas. Alex se quedó en silencio, sus pensamientos corriendo a 1000 por hora. Sabía que Víctor hablaba desde la experiencia, pero también sentía que lo que él había vivido era diferente. Las decisiones que Víctor había tomado no eran las mismas que las que él estaba enfrentando. Víctor, entiendo lo que dices, respondió Alex con cautela. Pero esto es algo que necesito explorar por mí mismo. No quiero que influya en mi trabajo, y te prometo que lo mantendré separado de todo esto. Pero no puedo seguir ignorando lo que siento. Víctor lo miró fijamente por un largo rato, como si evaluara cada palabra que Alex decía. Finalmente, asintió, aunque con cierta tristeza en sus ojos. Está bien, Alex. Solo asegúrate de no perderte en el camino. Tienes mucho potencial, y no quiero que hagas algo de lo que te arrepientas. La conversación terminó en un silencio incómodo. Aunque Víctor había dado su apoyo, Alex no pudo evitar sentir una creciente distancia entre él y su mentor. Sabía que las palabras de Víctor provenían de un lugar de preocupación, pero algo dentro de Alex sentía que había mucho más detrás de ellas. La situación con Noah se volvía cada vez más complicada, pero lo que realmente lo perturbaba ahora era su familia. La relación con su madre y padre había sido siempre algo distante, pero estable. Había un entendimiento tácito entre ellos sobre lo que debía hacer y lo que no debía hacer. Aceptaban su independencia y la forma en que manejaba su vida, pero algo tan fundamental como sus relaciones personales era un tema que nunca se había tocado. La sorpresa vino cuando su madre, después de una visita casual, le hizo una pregunta que lo dejó helado. «Alex, ¿hay algo que no me estés contando?», preguntó ella mientras preparaban el té, su mirada fija en él de manera que Alex sintió un nudo en el estómago. Alex intentó hacerla pasar como una simple curiosidad, pero sabía que su madre había notado algo. Los pequeños cambios en su comportamiento, sus idas y venidas, no pasaban desapercibidos para ella. «No entiendo a qué te refieres, mamá», respondió con una ligera sonrisa, aunque la incomodidad era evidente. Pero su madre no se dejó engañar. «Sé que algo está pasando, Alex. Y me preocupa que lo estés guardando para ti mismo. ¿Es algo relacionado con alguien?». El ambiente se volvió tenso. Alex trató de encontrar una respuesta que no comprometiera nada, pero sabía que las preguntas seguirían. La mirada de su madre ya mostraba una mezcla de preocupación y desconcierto, como si no supiera cómo reaccionar a lo que intuía. Finalmente, después de unos minutos de silencio, Alex dejó caer las palabras que temía decir. «Estoy con Noah. Es complicado». Su madre lo miró con una expresión que combinaba sorpresa y confusión. «¿Noah, el chico con el que trabajas?», preguntó, claramente desconcertada. Alex asintió, sintiendo que el peso de las palabras lo aplastaba. Su madre se sentó, respirando profundamente, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. «Alex, no sé si estás listo para esto. ¿Qué pensará la gente? ¿Y tu padre? Sabes que, esto podría ser más difícil de lo que imaginas». La presión aumentaba. Cada palabra de su madre parecía una condena, un juicio implícito sobre algo que Alex nunca había hablado con ella antes. No estaba preparado para esto, no de su madre. Sabía que sus temores se materializaban ahora, la sociedad, las expectativas, todo se venía encima. «Lo sé, mamá. Pero esto es lo que soy. No quiero esconderlo más». El conflicto familiar alcanzaba su punto máximo. Las palabras de su madre lo dejaron sin aliento, y aunque ella no lo rechazaba, la tristeza en su rostro le indicó que este sería un proceso largo, no solo para él, sino también para su familia. Alex salió de la conversación sintiéndose aún más inseguro. La relación con Noah, que una vez le parecía un camino claro, ahora estaba plagada de obstáculos. Y lo peor era que cada vez que intentaba avanzar, algo en su vida personal parecía desmoronarse. Con el paso de los días, las tensiones entre Alex y Noah no hicieron más que intensificarse. A pesar de la conexión que sentían, la carga emocional de ocultar su relación se volvía más pesada cada vez. La sociedad, las expectativas familiares y el mundo profesional parecían aplastarlos con su juicio constante, aunque nadie hubiera dicho una palabra directa sobre lo que estaba sucediendo entre ellos.
La presión era palpable, y a medida que se acercaba la fecha de la evaluación en el trabajo, las dudas comenzaron a apoderarse de Alex. En su lugar de trabajo, la competencia era feroz, y su reciente promoción parecía estar al alcance. Sin embargo, algo comenzaba a cambiar en su actitud. Ya no se sentía tan centrado como antes, su mente estaba constantemente atrapada en los pensamientos sobre su relación con Noah, sobre las posibles repercusiones de vivir su vida de manera abierta. Los pequeños comentarios de colegas, las miradas, y el temor a que alguien pudiera descubrirlo, hacían que cada vez fuera más difícil concentrarse. Una tarde, durante una reunión con su equipo, la tensión alcanzó su punto máximo. Mientras discutían los resultados de un proyecto reciente, uno de sus colegas, Marta, hizo un comentario que hizo que el corazón de Alex se detuviera por un instante. He notado que últimamente tienes un aire diferente, Alex. ¿Estás bien? Parece como si estuvieras distraído últimamente. Alex forzó una sonrisa, intentando ocultar la incomodidad que se apoderaba de él. La sala de reuniones estaba llena de miradas, y aunque Marta no había dicho nada explícito, Alex sabía que había algo detrás de sus palabras. La sospecha de que alguien había notado los pequeños cambios en su comportamiento lo comenzó a invadir. Todo está bien, Marta. Solo tengo mucho en la cabeza, respondió, intentando sonar tranquilo, pero sus palabras sonaron vacías. Al final de la reunión, Alex no pudo evitar sentirse observado. Caminó hacia su oficina con la mente en blanco, el peso de las palabras de Marta persiguiéndolo. La presión profesional se había convertido en una amenaza directa a su bienestar emocional. Sabía que si su relación con Noah llegaba a ser descubierta, las consecuencias en el trabajo serían graves. Esa misma noche, mientras cenaba con Noah, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Noah notó la tensión en su rostro y le preguntó directamente. Alex, ¿qué está pasando? ¿Por qué te ves tan agobiado? Sabes que no tienes que cargar con todo esto solo. Alex se quedó en silencio por un momento, mirando el plato frente a él. Sabía que no podía seguir guardando sus miedos para sí mismo. Estoy preocupado, Noah. Todo esto, nuestra relación, no puedo dejar de pensar en lo que podría pasar si alguien se entera. Ya he notado miradas, comentarios sutiles, y no sé si soy lo suficientemente fuerte como para soportarlo. Noah lo miró con comprensión, pero también con una firmeza que le dio fuerza. No te estoy pidiendo que ignores eso, Alex. Sé que lo que sentimos no es fácil, pero lo que tenemos es real, y no podemos dejar que el miedo controle nuestras vidas. Si no te arriesgas, no sabrás nunca qué podría haber sido. Las palabras de Noah lo dejaron pensando, pero también le hicieron ver algo importante. No podía dejar que el miedo a lo que los demás pudieran pensar destruyera lo que él sentía por Noah. Sin embargo, la duda seguía ahí. ¿Podría realmente mantener este equilibrio entre lo personal y lo profesional? La siguiente semana, después de su conversación con Noah, las tensiones familiares comenzaron a cobrar una mayor relevancia. Los problemas profesionales seguían allí, pero el conflicto interno sobre cómo manejar la relación con su familia comenzó a ocupar más espacio en su mente. Su madre, aunque no le había dicho nada abiertamente, seguía mostrando señales de incomodidad. Había pequeñas conversaciones durante las cenas familiares en las que sus comentarios eran sutiles pero claramente dirigidos hacia la forma en que Alex manejaba su vida personal. No era una desaprobación directa, pero sí una falta de aceptación que comenzaba a carcomer a Alex por dentro. Una tarde, su madre lo llamó para conversar sobre un tema que Alex sabía que sería difícil de evitar. Alex, he estado pensando mucho sobre lo que dijiste aquella vez. Sé que te cuesta hablar de tus relaciones personales, pero quiero que sepas que, como madre, siempre voy a preocuparte, incluso si no entiendo todo lo que está pasando. Alex se sintió atrapado, sin saber cómo responder. Sabía que su madre, aunque no lo rechazara abiertamente, no podía ocultar su desconfianza hacia lo que estaba pasando. Los prejuicios de su madre, aunque no los expresara directamente, eran evidentes en cada conversación. Mamá, no se trata de que tú lo entiendas o no. Yo solo quiero ser feliz y ser honesto conmigo mismo, dijo Alex, tratando de mantenerse firme. Pero a medida que las palabras salían, sentía que el peso de las expectativas familiares seguía presionándolo. Su madre suspiró, pero su tono seguía suave, aunque con una preocupación que Alex no podía ignorar. Te entiendo, hijo.
Solo quiero que sepas que el camino que eliges no siempre será fácil. La vida tiene sus dificultades, y lo que estás viviendo ahora no será aceptado por todos. A veces, el mundo no está preparado para lo que nosotros queremos. El dolor en la voz de su madre era palpable, y aunque no había rechazo directo, las palabras de su madre dejaban claro que había una gran lucha interna. No era solo el miedo a perder a su hijo, sino el miedo a lo que el mundo pensaría. Alex sabía que la reacción de su madre no era solo por su felicidad, sino también por el juicio social al que sabía que estaban sometidos. Esa noche, después de la conversación, Alex sintió como si estuviera atrapado entre dos mundos, uno donde quería ser libre de ser quien era, y otro donde las expectativas familiares y profesionales parecían estar cortándole las alas. Sabía que seguir adelante con Noah significaba enfrentar no solo los juicios de su entorno, sino también el dolor de las personas a quienes amaba. El miedo de perder la aceptación de su familia lo perseguía, y la pregunta de si estaba dispuesto a enfrentar todo eso por amor lo mantenía despierto por la noche. Mientras tanto, Noah estaba allí para él, dispuesto a seguir adelante, pero Alex sabía que la batalla interna aún no había terminado. La lucha por ser auténtico en un mundo que no siempre lo aceptaba comenzaba a ser más difícil de lo que había imaginado. Pero lo que estaba claro era que, sin importar los obstáculos, Alex no quería seguir escondiéndose más. La pregunta ahora era, ¿hasta qué punto estaba dispuesto a arriesgarlo todo? La tensión alcanzó su punto máximo cuando Alex se enteró de que la promoción que había estado esperando podría estar en peligro. Todo comenzó a desmoronarse después de una conversación en la que su jefe, Javier, mencionó que había rumores sobre su desempeño, aunque nunca lo dijo de manera directa. Alex sabía que algo estaba pasando, pero no quería creerlo. La idea de que su relación con Noah pudiera estar afectando su reputación profesional lo aterraba. Una tarde, después de recibir una notificación sobre un importante evento de la empresa al que debía asistir, Alex decidió enfrentar la situación y pedirle explicaciones a Javier. Durante la reunión, el jefe de Alex le dejó claro que aunque su desempeño en los proyectos había sido excelente, su actitud últimamente había sido percibida como distraída. Aunque no lo mencionó abiertamente, Alex sabía que el comportamiento extraño que Javier había notado tenía que ver con su relación con Noah. Alex, estás en una excelente posición en la empresa, y no quiero que te pierdas por algo que no tiene nada que ver con el trabajo, dijo Javier, sin hacer acusaciones explícitas, pero con una claridad que hizo que Alex sintiera que la batalla ya estaba perdida. No entiendo a qué te refieres, Javier, respondió Alex, tratando de mantener la calma, pero su mente corría a 1000 por hora. Sabía que las cosas no se estaban evaluando únicamente por su trabajo, sino por algo mucho más personal. Mira, lo que estoy tratando de decir es que tu rendimiento es excelente, pero necesitamos que tu mente esté completamente enfocada. Las distracciones pueden perjudicar la imagen de la empresa, Javier concluyó, sin ser tan directo, pero el mensaje era claro. Alex salió de la oficina sintiéndose como si le hubieran dado un golpe. El estrés de tener que ocultar su relación con Noah, el miedo a perder la oportunidad que tanto había esperado, y la creciente presión interna sobre su vida personal lo estaban ahogando. Se preguntaba si estaba siendo imprudente, si realmente debía seguir adelante con algo que podía poner en riesgo su futuro. Cuando Noah lo llamó esa noche, Alex no podía esconder la frustración en su voz. Durante su conversación, intentó decirle lo que había pasado en la reunión, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Noah, sintiendo la pesadez en la voz de Alex, preguntó con cuidado. ¿Qué pasa, Alex? ¿Te sientes presionado por algo? Alex no respondió de inmediato. Sabía que Noah estaba intentando entender lo que sentía, pero el peso de las expectativas lo estaba sobrepasando. Finalmente, soltó. Mi trabajo está en juego, Noah. Lo que siento por ti, es lo más real que he tenido en mucho tiempo, pero ¿y si todo esto me cuesta mi carrera? No quiero que tú seas la razón por la que pierdo mi futuro. Noah escuchó en silencio, y luego le respondió con calma. Alex, entiendo que esto es complicado, pero no podemos vivir con miedo. No quiero que pierdas algo importante por mí. Pero también quiero que sepas que lo que hemos creado tiene un valor, y no estoy dispuesto a que nos dejemos atrapar por los prejuicios de otros. Las palabras de Noah resonaron en la mente de Alex, pero también lo aterraron. La posibilidad de perder su lugar en la empresa lo asfixiaba. Sin embargo, la decisión no era solo profesional, era personal.
Se dio cuenta de que la batalla que enfrentaba no solo era contra la gente que lo juzgaba, sino contra sus propios miedos. No quiero esconderme más, dijo Alex, con una resolución que sorprendió incluso a él mismo. Sabía que lo que pasara con Noah sería un desafío, pero también era un camino que necesitaba recorrer para ser honesto consigo mismo. La revelación de su propia vulnerabilidad, un paso que Alex había temido dar, finalmente lo enfrentó a una nueva realidad. Cuando Noah lo animó a ser más abierto sobre su relación, Alex tomó la decisión de ser transparente, tanto en su trabajo como en su vida personal. La consecuencia inmediata fue el impacto que esa honestidad tendría en su vida familiar. Noah, al igual que Alex, había sido reticente a compartir su relación con su familia debido a los miedos a ser juzgado, pero pronto se dio cuenta de que la única manera de seguir adelante era ser fiel a su amor, a pesar de los obstáculos. El primer paso fue hablar con su madre, que había permanecido en silencio sobre el asunto desde la última conversación. Decidió invitarla a su casa para una charla seria, sabiendo que no podía seguir viviendo con el peso de su ocultamiento. «Mamá, necesito que escuches algo», comenzó Alex, su voz temblorosa. La mirada de su madre lo hizo sentir que algo importante estaba a punto de ocurrir. La conversación comenzó con una sensación de tensión, pero también con la necesidad de liberar lo que se había mantenido guardado durante tanto tiempo. «¿Qué pasa, hijo?», preguntó su madre, con una mezcla de preocupación y curiosidad. «Lo que pasa es que, estoy viendo a alguien. Y me di cuenta de que no quiero esconderlo más. Se llama Noah». El silencio que siguió a las palabras de Alex fue ensordecedor. Su madre lo miró fijamente, intentando procesar lo que acababa de decir. Finalmente, sus ojos mostraron una mezcla de sorpresa y confusión. «Noah», dijo, su voz vacilante. «No es que no te apoye, pero, esto es nuevo para mí. Sabes que la sociedad no siempre ve con buenos ojos las cosas que no encajan en el molde. Y tus padres, bueno, no es fácil para nosotros». Alex sabía lo que su madre quería decir. No era una desaprobación directa, pero el peso de los prejuicios sociales se reflejaba claramente en sus palabras. El juicio de su madre no era explícito, pero estaba ahí, subyacente. «Sé que es difícil, mamá. Y no espero que lo entiendas de inmediato. Pero es lo que soy, y no quiero esconderlo más. No quiero seguir viviendo con miedo de ser yo mismo». La conversación continuó, pero no fue hasta después de un largo rato que su madre finalmente dijo: «Te quiero, hijo. Y aunque me cueste entenderlo todo, quiero que seas feliz. Pero va a ser un camino difícil. No lo dudes». Por fin, después de tanto tiempo, Alex sintió que una carga enorme se levantaba de sus hombros. La aceptación de su madre no era total, pero era un comienzo. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por recorrer. La incertidumbre sobre su futuro, tanto en su vida personal como profesional, seguía siendo una sombra que lo acompañaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre la conversación, Alex se dio cuenta de que la lucha no se había acabado, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando el control de su propia vida. No podía predecir lo que sucedería, pero estaba decidido a enfrentar lo que viniera con Noah a su lado. Después de la conversación con su madre, Alex comenzó a ver las cosas de una manera diferente. La aceptación parcial de su familia fue solo un paso, pero significaba algo importante. Aunque su madre aún no comprendía completamente, había dado su apoyo. Y eso, en un mundo tan lleno de prejuicios y juicios rápidos, era más de lo que Alex había esperado. Sin embargo, mientras la relación con Noah avanzaba, el desafío más grande seguía siendo la aceptación en su trabajo. El impacto de la conversación con su jefe y el riesgo que Alex sentía por la promoción que podría estar en juego seguía presente. El miedo a que su relación con Noah se convirtiera en un obstáculo profesional lo carcomía, pero también algo dentro de él le decía que no podía seguir viviendo en la sombra. Necesitaba ser honesto, no solo con su familia y amigos, sino consigo mismo. Y cuando la oportunidad de una nueva reunión con Javier, su jefe, llegó, Alex decidió que era el momento de tomar una postura clara. La cita fue en la misma oficina donde había tenido la última conversación, pero esta vez Alex llegó con una nueva determinación. Quería mostrarle a Javier que su vida personal no interfería con su profesionalismo y que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío, sin importar las opiniones ajenas. Javier lo recibió con una sonrisa cordial,
Pero Alex notó que algo en su expresión mostraba cierta expectación. Alex, me alegra verte. ¿Cómo te ha ido todo? Preguntó Javier, mirando a Alex con una leve curiosidad. Alex tomó un profundo respiro y, en lugar de esperar a que la conversación tomara su curso habitual, decidió abrir el tema de inmediato. Javier, quiero hablar de algo que he estado evitando, dijo Alex con firmeza. Javier lo miró intrigado, pero no dijo nada, lo que le permitió a Alex continuar. Sé que te preocupaba mi actitud últimamente, y quiero aclarar que eso no tiene nada que ver con mi rendimiento en el trabajo. He estado lidiando con algo personal, con mi vida, y he tomado la decisión de ser más abierto al respecto. Javier lo observó en silencio, y por un momento, Alex pensó que había hecho una mala jugada al hablar tan abiertamente. Pero luego, Javier asintió lentamente. Entiendo. Pero, ¿de qué estamos hablando exactamente? Preguntó Javier, sus palabras reflejando una cierta neutralidad. Alex sintió un nudo en el estómago. Sabía que no podía ocultarlo más. Estoy en una relación con Noah, un compañero de trabajo, dijo de forma clara. Las palabras cayeron como una bomba, pero Alex no retrocedió. Javier se quedó en silencio por un momento, reflexionando. Al fin, habló con una voz más suave, pero aún profesional. Alex, te respeto por ser honesto. Sabes que esto no será fácil, pero confío en que no dejará que afecte tu rendimiento. Quiero que sigas siendo parte de este equipo, pero necesito saber que esto no afectará tu capacidad para manejar el trabajo. Las palabras de Javier fueron claras y directas. No había una aceptación total ni una negación, pero la ambigüedad se desvaneció. En ese momento, Alex comprendió que había cruzado un punto sin retorno. Su vida personal ya no podía seguir siendo un secreto, y el trabajo tendría que ajustarse a la nueva realidad. Salió de la reunión sintiéndose aliviado, pero también abrumado. No sabía qué tan fácil sería avanzar en su carrera después de ese momento, pero por lo menos ahora había dejado de vivir con miedo. Esa misma noche, cuando se encontró con Noah, le compartió lo que había sucedido en la reunión. Noah, que siempre había sido su mayor apoyo, lo miró con una sonrisa. Sabía que ibas a hacerlo. Eres más fuerte de lo que crees, dijo Noah, y aunque sus palabras eran simples, Alex supo que Noah estaba allí, listo para enfrentar lo que viniera a su lado. Después de semanas de tensión y desafíos, Alex y Noah llegaron a un punto donde las decisiones ya no podían esperar más. La incertidumbre en el trabajo y en su vida personal estaba tomando su toyo, pero ambos sabían que algo había cambiado profundamente. En lugar de ceder al miedo, estaban aprendiendo a vivir con la verdad de su relación, y eso les daba fuerza. Sin embargo, quedaba una pregunta: ¿cómo seguir adelante sin las sombras del juicio? La respuesta vino cuando Alex se encontró en una conversación inesperada con su hermana, Sara, quien había estado algo distante desde que él había comenzado a salir con Noah. Después de algunos intentos de mantener la relación con su familia, Sara finalmente le habló sobre lo que pensaba. Alex, siempre te he apoyado, pero me preocupa cómo esto te está afectando, dijo Sara, sin rodeos, pero con una expresión de preocupación genuina. Alex, aunque preparado para enfrentar esta conversación, no pudo evitar sentirse un poco golpeado. Era su hermana, alguien que siempre había sido su refugio, pero las palabras de ella le hacían ver cuán profundamente las expectativas familiares seguían siendo una carga. Lo sé, Sara. No es fácil. Pero estoy haciendo lo que creo que es correcto, y no voy a dar marcha atrás, respondió, con una voz más firme de lo que realmente se sentía en su interior. Sara suspiró y luego se acercó a él. Solo quiero que seas feliz, Alex. Y aunque pueda tomarme un tiempo entenderlo todo, lo que más quiero es que tú seas feliz y que no te arrepientas de nada. Esas palabras fueron la clave para Alex. Entendió que su familia, aunque tardara en aceptar todo lo que eso implicaba, estaba dispuesta a apoyarlo. Ese fue un cambio importante en su vida. Ya no sentía el peso de la desaprobación, aunque sabía que seguiría enfrentando desafíos en el camino. Con esta nueva comprensión, Alex se sintió libre. Ya no tenía que vivir a la sombra de las expectativas ajenas. Podía ser el mismo, no solo para Noah, sino para todos los que lo rodeaban. Finalmente, el día llegó. En su lugar de trabajo, Alex recibió la noticia de que la promoción seguía en pie. No había más sospechas, ni rumores. Su rendimiento había hablado por sí mismo.
La empresa había reconocido su capacidad, y aunque el camino para llegar allí no había sido fácil, finalmente Alex sintió que había encontrado su lugar en el mundo. Esa tarde, mientras caminaba de regreso a su apartamento, sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que, aunque los desafíos no habían terminado, había dado el paso más importante. El futuro era incierto, pero lo enfrentaría con Noah a su lado, sabiendo que, al final, la felicidad no estaba en la aprobación de los demás, sino en ser fiel a uno mismo. Alex y Noah, caminando juntos hacia lo que viniera, sabían que su amor, aunque desafiante, era lo más genuino que habían encontrado. Y eso, para ambos, era suficiente.